por el ánimo que ponen para hacer su número, ¿verdad? Y entonces ahí ustedes ya están empezando a ver lo que Dios está haciendo en la vida de los jóvenes, de la señorita, que se ponen en la mano del Señor. Entonces, hermano, si eso pasa con los jóvenes, ¿qué va a pasar con todos ustedes en la medida que van poniendo su vida en la mano del Señor y decir, Señor, quiero ser solamente un instrumento en tus manos? Quiero ser un canal de bendición y hermano, el Señor va a hacer grandes cosas a través de su vida. ¿Queremos eso? Amén. Amén. Hermano, para mí es un gozo tremendo de estar aquí en el aniversario de la iglesia Payal, ¿verdad? Me siento muy contentísimo. Yo salí de Mirones y llegué a mi casa y le digo a mi esposa, hoy yo voy a tener que ser temprano. Ella recién estaba ya preparando ya la comida, que ya la había dejado casi listo. Pero espérate un rato, pues me digo, no, pero aquí puedo comer un poco de fruta y me voy nomás. Caramba, no, ya está, dame un cuarto de hora y ya está el almuerzo y te vas. O sea, yo quería estar acá. Tenía un deseo tremendo de estar acá. Y entonces me dijo, ya está, ya. Que me puse a comer rapidito y con la misma me salí. Y en el camino ahí me encuentro en el paradero con el pastor Eduardo Arbocó, es el hijo del pastor Omar Arbocó, algunos lo han conocido, y entonces nos encontramos y me alegré tremendo y nos hemos venido juntos. Él está aquí y él es el mensajero de Dios para esta tarde, en este aniversario, donde estamos celebrando con mucho gozo. Mis hermanos, yo les doy un abrazo así a todos ustedes, los felicito, mis queridos hermanos, porque estamos celebrando el aniversario. Amén, hermano. Amén. Entonces, voy a invitar a mi hermano Eduardo Arbocó, que lo conozco cuando era muchachito. Yo soy su mayor, pero me alegra ver cómo el Señor lo ha ido guiando y ahora también es todo un siervo de Dios, ¿verdad? Entonces tengo mucha amistad con él, con su papi, y su papá ha sido mi maestro. Dios lo usó mucho a su papá para que yo me conocí al Señor a los 13 años, ¿verdad? Ya desde los 14, 15, el pastor siempre estuvo apegado a mí, ahí motivándome, animándome, y gracias al Señor, Dios lo usó tremendamente. Por eso yo le tengo una alta estima al pastor Omar Arbocó. Yo sé que ustedes de aquí también lo conocen, y por eso dije, voy a invitar a su hijo, al pastor Eduardo Arbocó, para que esté con nosotros. Entonces, hermano, vamos a orar para que el Señor pueda utilizar a su siervo. Oremos un ratito, hermano, vamos a orar, ¿ya? Padre amado, te decimos gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias por los momentos preciosos que estamos pasando, Padre Celestial, y ahora queremos poner en tu mano a tu siervo Eduardo Arbocó, para que tú lo utilices como autoridad y poder, para que ministre la palabra y seamos todos edificados. Lo robamos todo en Cristo Jesús. Amén y amén. Y voy a dejar entonces con ustedes al pastor Eduardo Arbocó. Eduardo, qué alegría. Hermanos, es una alegría estar con ustedes en esta tarde todavía, 10 minutos para la noche. Y nos alegra bastante el saber que ustedes están de aniversario, ¿no? Es decir, estoy viniendo para una fiesta. Y me gustaría ver pues el 100% de las caras felices, ¿no? Estamos en fiesta en realidad, es decir, es un año más de vida que el Señor le está dando a esta congregación, y por lo tanto es motivo de regocijo, de alegría, de gozo, para poder decir, Señor, gracias, gracias por todo lo que tú has hecho durante este año. Gracias porque nos estás dando un año más donde hemos podido servirte, hemos podido trabajar para ti, y justamente eso es lo que nos debe convocar, la alegría de saber que de una u otra manera todos hemos estado participando y hemos estado desarrollando actividades para la gloria y honra de nuestro Dios. ¿Amén? Amén. ¿No he escuchado ese amén muy fuerte? A ver, otra vez. Amén. Ahora sí, ¿verdad? Gracias, mi hermano. Gracias. Y bueno, hoy día llegando acá, ¿cómo es, no? El Señor, yo estaba sacando mi bolsillito y decía, ¿cuánto dinero hay para pasaje? A ver, me alcanzará de ida, de vuelta, así, a la rejustita. Yo decía, llego y completo, ¿no? Pero el Señor, miren, me pone a Héctor en el camino, ¿no? Nos encontramos en el paradero, justo en el paradero. Yo estaba saliendo de una hermanita de ingeniería que me había invitado a almorzar después del culto, ¿no? Entonces
Bueno, vamos a estar ahí en la casa de mi hermana, salgo y miren, casualidad, nos encontramos con Héctor, ¿no? Y Héctor me paga el pasaje acá, yo feliz, caramba, ¿no? Y vamos a una iglesia a acompañar a su aniversario. Ah, muy bien, vamos entonces y gracias al Señor, el Señor pone obra de esa manera. Yo digo, el Señor es así, ¿no? Y bueno, si lo ha permitido, si ha permitido que estemos acá para ver las caras sonrientes de muchos de ustedes, la cara de felicidad de muchos de ustedes, no quiero ver caras de Biblia. ¿Cómo son las caras de Biblia? Así, ¿verdad? ¿Les gusta mi cara? No, ¿verdad? ¿Sí? No hay que tener cara de Biblia en una fiesta, hay que tener cara de alegría, porque el Señor está dándole a esta congregación la alegría de saber que cumple un año más de vida. Fíjense ustedes, hay congregaciones, y no les miento, que tienen 5, 10 miembros, y son iglesias tal vez con 30 o 40 años de existencia. Si bien es cierto, por ahí vi en la propaganda que ustedes nacen en 2000 ¿cuánto? 1975. 75. No creo que tengan tantos años. Es decir, según por ahí leí, escuché, ¿verdad? Se cerró la obra, inició y se cerró, ¿sí? ¿Y se ha reabierto hace cuánto tiempo? 3 años. En realidad ustedes están cumpliendo 3 años, porque yo me imagino que los que iniciaron en 1975 serán pues de los que quedan 2 o 3. A ver, levántenme la mano los que son de 1975 en esa obra. 4 nomás, ¿no? 4. Entonces, si bien es cierto, ellos le dan ese tiempo largo a la iglesia, los demás, ¿de cuántos años están acá? ¿3 años? Aproximadamente, ¿verdad? Y vean qué hermoso. En 3 años, cuánta gente nueva se ha incorporado a la obra del Señor. Y eso es lo importante. El saber que en 3 años ha habido realmente un trabajo de los hermanos y hermanas motivando, animando, ayudando a la iglesia a poder crecer. Y esa es una razón por la cual estoy alegre. La segunda razón por la que estoy alegre, y yo no sé si me esté equivocando, es porque el nombre que ustedes tienen es bien bonito. Aparte del de la IEP, ¿verdad? Iglesia Evangélica Peruana, se llaman Vivimos para Servir, ¿o me equivoco? ¿Ese es el nombre que tiene? Sí, qué interesante. Es decir, inclusive le han dado a ustedes a su iglesia un nombre que tiene mucho significado para la vida cristiana. Porque quien no vive para servir, no sirve para vivir, ¿verdad? ¿Amén o no? Amén. A ver, ¿es amén fuerte? Amén. Amén. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y esa es la segunda razón por la cual me siento contento, por el hecho de que ustedes sean una iglesia evangélica peruana con un nombre tan bonito. Hoy día tenía pensado un mensaje, pero un hermano me ha dicho, pastor, vamos a leer este pasaje a ver si por ahí trabajamos. Por mí no hay problema. Y lo leí y me pareció excelente. Y vamos a buscar en Efesios el pasaje que hemos leído. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Porque tiene que ver justamente lo que ustedes necesitan recordar de manera continua y permanente. Efesios 6, 10 en adelante. Efesios capítulo 6, 6 se decía mi abuelito, versículo 10 en adelante. Ya lo leyó mi hermana, no lo vamos a leer todo nuevamente para no hacer muy largo el tema. Pero ¿qué está pasando aquí? Levánteme la mano el que no ha tenido problemas en la vida. Nadie, ¿verdad? Todos hemos tenido problemas en la vida. Tal vez cuando hemos sido inconversos, posiblemente muchos más. ¿Verdad o me equivoco? Claro que sí. Cuando hemos tenido la tristeza de vivir en el pecado, es muy probable, es casi seguro que nosotros hemos tenido muchos más problemas de los que tenemos el día de hoy. Pero el hecho de ser cristianos no nos quita, lamentablemente,
la experiencia de tener problemas en la vida. También los vamos a tener. Pero ¿saben cuál es la diferencia entre un no creyente y un creyente que tiene problemas en la vida? La actitud. ¿Cuál es la actitud que tú asumes ante esos problemas? ¿Cuál es el comportamiento que tú defines en tu vida para poder responder a los problemas que tienes que enfrentar? Eso es lo que marca la diferencia. Es decir, aquel que conoce a Cristo, como estamos leyendo en este pasaje, se reviste de una serie de cosas que acrecientan la posibilidad de su lucha ante aquellos problemas que la vida tiene. ¿Y cuáles son aquellos elementos que forman parte de la armadura que dice el texto, que acrecienta nuestra vida y que nos permite luchar de una manera mucho más efectiva ante los problemas que esa misma vida tiene? Nos dice el versículo 10, comenzando ahí poco a poco: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Primera cosa que encontramos, nosotros vamos a encontrar de arranque nomás que aquel que es cristiano y que confía en Dios y que tiene en Dios la fortaleza para su vida y los problemas que tiene que enfrentar, tiene el poder de Dios de su lado. Si tienes el poder de Dios en tu lado, pregunto, ¿tienes tú que tener temor ante un problema? No, ¿verdad? Si Dios está de tu lado, enfrentando cualquier situación, lo que tú tienes que tener es confianza en el poder de Dios presente contigo. Y este texto nos está diciendo que lo primero que encontramos es que debemos sentirnos fortalecidos con el Señor y su poder. Y a partir de ahí comienza a decir, tenemos también que asimilar ciertas cosas que de Dios vienen. Su armadura para estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. ¿Qué sucede? Lamentablemente, en las experiencias de la vida, nosotros vamos a encontrar que siempre vamos a encontrar en el ser humano, aún inclusive en la vida cristiana, personas que no actúan conforme Dios quiere. Cuando uno trabaja, encuentra en su trabajo, por ejemplo, bastante envidia. ¿Cuántos de ustedes trabajan con otras personas? Es decir, su labor no es independiente, sino trabajas, no sé, tal vez en una fábrica o con otros compañeros o compañeras de trabajo. A ver, levántenme la mano. ¿Cuántos trabajan con varias personas? Uno, dos, bueno, bastantes. ¿Sí? Cuando tú trabajas con otras personas, no digo que siempre suceda, pero puede pasar. Por ejemplo, tu jefe te manda a un viaje. Tú regresas del viaje contento y feliz, estoy haciendo una suposición, y de repente te das cuenta que tus compañeros de trabajo se han puesto envidiosos de ti, porque a ti te han dado el viaje. Y porque comienzan a pensar que te han dado preferencia, te han dado posiblemente una recompensa que tal vez no merecías para ellos. Pero sin embargo te han dado ese viaje. Y tus compañeros comienzan a cambiar de actitud hacia tu persona. ¿Se da o no se da? Suele darse. ¿Sí? Y lamentablemente en muchas de las situaciones humanas, el pecado humano obra en nosotros y hace que comencemos a tratar mal a nuestro prójimo, que comencemos a destruir inclusive a nuestro prójimo con murmuraciones, con celos, con envidias, hablando mal de él, hablando a sus espaldas, ¿sí? Y eso puede ser una característica que destruye al ser humano. Pero ¿qué nos dice la palabra? Que si nosotros estamos en esa lucha, y yo entiendo que tal vez la envidia forma parte de lo que es el pecado,
yo no debería enojarme con la persona, sino con la actitud. Porque la persona posiblemente ha crecido en un ambiente donde la envidia es el común denominador de su vida familiar. Donde posiblemente ha aprendido a vivir en un ambiente donde todos se tratan así. Y uno no es culpable de crecer en un ambiente así. Pongamos un ejemplo. Acá hay un niño que está jugando tranquilito, gracias a Dios, no está haciendo problemas, está feliz ahí con su pandereta y un juguetito más. ¿Sí? Si ese niño crece con el amor de su padre, ¿ustedes son los padres? ¿Sí? Si él crece con el amor de sus padres y sus padres comienzan a enseñarle valores y le comienzan a enseñar experiencias en las cuales él vea en sus propios padres que hay amor, que hay respeto, que hay fraternidad, que hay diálogo. Cuando él crezca, ¿qué va a vivir como persona? ¿Va a ser envidioso? ¿Va a ser mentiroso? ¿Va a ser bullanguero? No, ¿verdad? La mamá de frente dice, no, hijita, es un amor, es lo más lindo que Dios me ha dado, ¿no? El papá también se pone rojo y dice, sí, quiero otro. No, dice la mamá, hermano, por lo menos 3. Ya tienen 2, ya, tú quieres cerrar la fábrica, ¿no? Y 3, dice el hijo también, ¿no? 3. ¿Quiere más 3? ¿3 más? No. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces el ser humano crece en un ambiente donde situaciones diversas hacen que en él nazca una forma de vivir que no le agrada a Dios. ¿Y es el culpable, si el niño creciera en un ambiente así, es culpable realmente él? No. Son los conocimientos que él ha ido asimilando y que lamentablemente hacen en el futuro que asuma actitudes que no le agradan a Dios. Por lo tanto, la lucha no es contra la persona, sino son con las actitudes que ha asimilado la persona, y a eso le llamamos, como dice el texto, ¿verdad? No es contra la sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, las manifestaciones del mal se hacen presentes en la persona porque la persona ha permitido y ha desarrollado su vida bajo esas manifestaciones. Pero culpable no es la persona. No es la lucha contra la persona, carne y sangre. Es contra lo que aprende en el transcurrir de la vida. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestro aniversario? Mucho. Porque justamente en un aniversario nosotros celebramos un año más de vida porque estamos trabajando para el Señor. Y porque sabemos que en la calle, a nuestro alrededor, en nuestro barrio, hay muchos problemas. Y esas manifestaciones de pecado están presentes en la vida de nuestra sociedad. Y por eso es que ustedes han elegido ese lema. Porque son llamados a servir. ¿Ustedes creen que nuestros vecinos son personas todas educadas de una manera apropiada, con valores y con una ética que a Dios le agrada? No. Lamentablemente la sociedad no nos educa de esa forma. Lo hemos vivido si somos de familia cristiana en el colegio, lo vivimos en la sociedad y en muchos espacios lo vivimos con sufrimiento a veces. Porque los valores del mal, las huestes espirituales, lamentablemente están en todo lado. Pero no es el ser humano el culpable, es el pecado que asimila el ser humano en el desarrollo de su crecimiento. ¿Qué tengo que hacer yo entonces? Ayudarle a entender que hay un mal que está presente en su mente, en su corazón, y que hace que desarrolle actitudes que no le agradan a Dios. ¿Puede una persona que vive sometido al pecado ser liberado? ¿Amén? Claro que sí. Y esa es la responsabilidad de la iglesia. Y ustedes, hermanos, están llamados
a asumir esa responsabilidad. Y tal vez uno de los problemas que sucede en las iglesias que no crecen es que piensan que la responsabilidad de liderar, de trabajar y de hacer todo para que la iglesia crezca es la del pastor. Pero ¿es así? ¿O le corresponde a cada cristiano? A cada cristiano. Y muy bien, con alegría, escuché que hubo bautismo hace poco, ¿no? 5 hermanos se han bautizado, y que la membresía de esta iglesia tiene 20 hermanos bautizados y 10 simpatizantes. Es decir, hay 30 personas en esta congregación, de las cuales 20 ya tienen la responsabilidad ante el Señor de trabajar en su servicio. Y no solamente es el pastor de la iglesia, son esas 20 personas, y si se quieren añadir las 10 restantes, que son simpatizantes, amén. Entonces son 30 personas que tienen la obligación de dar testimonio de un cambio en su propia vida, y tienen la obligación de trabajar dando testimonio a otras personas, y tienen la obligación de ayudar a otras personas a salir adelante de sus diferentes problemas y situaciones difíciles. ¿Qué causa el pecado? Estas huestes espirituales del mal. ¿Tú puedes ayudar a liberar a alguien de su situación de pecado o no puedes hacerlo? ¿Qué piensas tú? ¿Puedes liberar a alguien de una situación de pecado o no? Claro que sí. Lo podemos y lo debemos de hacer. Y esa es nuestra responsabilidad. Y lo que nos está diciendo el libro de Efesios es que para lograrlo tenemos que asimilar entonces de parte de Dios una armadura, capacidades que lamentablemente el que no es cristiano no sabe, no entiende y no las asimila porque no sabe de qué se trata. La armadura de Dios, pero también comienza a darnos otras pautas el libro de Efesios. Versículo 14 nos dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. ¿Con qué cosas nosotros atacamos las huestes del mal? La armadura es real, es decir, yo tengo una espada real en mi mano, yo tengo una armadura real en mi mano, yo tengo no sé qué otros elementos forman parte de una armadura, un casco en mi cabeza. ¿Es real lo que yo tengo que hacer? Es decir, yo voy a salir a la calle con mi espada, con mi armadura, con mi uniforme completo para pelear contra las huestes del mal. No. Lo que yo asimilo de Dios son elementos, como bien decía por ahí un hermano, no sé qué, elementos espirituales. Pero son espirituales en el sentido de que no se tocan, no se palpa, tampoco, porque nos está diciendo la palabra que debemos revestirnos de justicia. ¿Qué más? De verdad. ¿Sí? Verdad y justicia. Si ante un problema en mi trabajo, nuevamente volviendo al trabajo, yo encuentro injusticia y la palabra me dice que yo debo ser veraz y yo debo ser justo, ¿qué es lo correcto que yo debo hacer entonces ante la situación de injusticia que se da en mi trabajo? Tratar de que se haga una verdadera justicia y se aplique la verdad. Y esa es la armadura que tú tienes como creyente. ¿Qué te parece? Es decir, tiene que ver con los valores, tiene que ver con la ética de tu vida. La armadura de Dios se relaciona a lo que tú asimilas de Dios como elementos prácticos, activos, hechos concretos, ayudando a tu prójimo con lo que Dios te ha dado. Sigue hablando la palabra de otros elementos. Y calzado los pies con el apresto del evangelio, ¿de qué? De la paz. Entonces vean, verdad, justicia, paz. ¿Qué más compone la armadura? Sobre todo tomad el escudo de la fe.
Vean, va sumándose verdad, justicia, paz, fe. ¿Qué más? Con los que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y finalmente, tomad el yelmo ¿de qué? De la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y vean qué bonito, porque nosotros tal vez a veces no nos damos cuenta, pero tenemos realmente una armadura poderosa, que puede destruir cualquier situación negativa, cualquier situación de pecado que se manifieste en cualquier espacio humano, porque la armadura es un arma que se hace para pelear contra situaciones de guerra y de conflicto que se dan en la vida de una guerra. Simbólicamente, ahora, en nuestro tiempo, la armadura cumple el propósito para destruir aquellas cosas que se dan desde la perspectiva de un enemigo, en este caso el pecado, el enemigo, para destruir la vida humana que Dios quiere salvar. Y solamente aquellos que tengan la armadura de Dios pueden lograrlo. Pero ahora la pregunta, ¿cuántos de nosotros tenemos la armadura completa? Porque yo puedo salir con mi espada, pero si no estoy con casco y me agarran a pedradas, ¿qué va a pasar? No me sirve la espada, ¿verdad? Es decir, no se trata solamente de entender de que Dios te brinda una armadura, sino de que como cristianos tenemos que tener la capacidad de tener la armadura completa. Ahora viene la pregunta más difícil. ¿Cuántos creemos que tenemos la armadura completa de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos podemos decir, yo tengo verdad, yo tengo justicia, yo tengo paz, yo tengo fe, yo tengo salvación? ¿Y qué más? Y yo tengo el Espíritu de Dios. ¿Cuántos podemos decir que yo realmente tengo la armadura completa? ¿Amén? Sí. Si tú sientes que no la tienes, tienes que adquirir. Adquirir la verdad, adquirir la justicia, la fe o lo que te falte. Y no es difícil, hermanos, porque no es algo que tú tienes que comprar y te va a doler. No, de mi bolsillo tengo que sacar para comprar la salvación. De mi bolsillo tengo que comprar para comprar la verdad. No te va a costar. Tener la armadura de Dios es gratuito. Pero tú tienes que ser consciente de lo que te falte. Tal vez haya alguna persona aquí presente que tenga un elemento que le falta. Puede tener 1, 2, 3, pero le falta la 4, 5 y 6. ¿Y estás completo? No, estás incompleto. Para luchar en una batalla que se da día a día en una sociedad de pecado. Entonces, hermanos, tenemos que ir con una armadura completa. Y si tú sientes que te falta algo de esa armadura, pídesela a Dios, porque Dios te la va a dar gratuitamente. Y pídesela no para tenerla como adorno. Ustedes han visto que hay algunos militares que tienen su uniforme, ¿verdad? Y cuando salen a retiro, ¿hay algún militar acá para no chocar? ¿Alguien es militar? ¿Policía? Ay, mi hermano, disculpa que no quiero chocar contigo, ¿sí? Pero yo me imagino que mi hermano cuando está ahora trabajando, ¿no? Lustra sus zapatos, lava su ropa, la tiene pero así ya tiza, ¿no? Cuando él llega a su jubilación, él va a guardar esos elementos con bastante agrado, porque va a decir, yo saco cara, yo fui policía, lo que sea, mi hermano militar, fuerzas armadas, no sé, ¿qué será? Pero lo va a guardar con cariño. Va a recordar los años mozos de su vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para él tienen un valor. La pregunta es, ¿nosotros no deberíamos tener ese mismo cariño por la armadura de Dios en nuestras vidas?
¿no deberíamos tener también la búsqueda de tener completa la armadura de Dios en nuestras vidas? ¿Verdad que sí? Claro que sí, porque esa es la forma en la cual nosotros combatimos los problemas en la vida. Y es la forma en la cual damos testimonio de que Dios ha cambiado mi vida para una vida mejor. Pero si no la tengo completa. A ver, hermano militar, ¿qué partes conforman tu armadura militar, humana? ¿Qué usas tú? ¿Botas? ¿Qué más? ¿Qué más? Ajá, ¿qué más? Muy bien. Si te faltaran las botas, ¿podrías hacer tu trabajo? No, ¿verdad? A ver, mándelo a caminar por la sierra sin botas, en medias. ¿Ah? Imagínense ustedes con las piedras ahí del cerro, ¿verdad? Que son así como filosas. ¿Cómo quedaría su pie? ¿Necesita botas o no? Claro que sí. Mándenlo ustedes a una guerra sin su casco. ¿Ah? Y las balas ahí. ¿Qué haría sin casco? Muerte segura, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, si uno tiene o no tiene una parte de esa armadura, o si la tienes incompleta, como bien dice mi hermano, estás en muerte segura. Necesitamos entonces sí o sí, como creyentes, tener nuestra armadura completa y practicar las cosas que esa armadura me da de manera completa también, y conservarlas con el mismo amor con que tú las obtienes, conservarlas hasta el último día de tu vida, ¿verdad? Así debe ser, así debe realizarse, así debe cumplirse, porque así lo demanda nuestro Señor. Y finalmente, miren qué bonitos son los últimos versículos 18 y 19. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, hablando de Pablo de sí mismo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, estaba en la cárcel, que con denuedo hable de él, de Jesucristo, de Dios, como debo hablar. Estos dos últimos versículos nos ponen a una actividad que muchas veces se va apagando con el tiempo. Escuchaba con atención que mi hermano, ¿dónde está mi hermano? Se me ha escondido. El más serio del salón. Se me fue. Ah, ahí está sentadito atrás. ¿Sí? Mi hermano de traje cremita, creo que es. Con corbata gris. A ver. ¿Cómo se llama mi hermano? ¿Eh? ¿Cómo se llama mi hermano? Ajá. Alejandro. Alejandro Chihuahua. Mi hermano Alejandro dijo algo que me sonó como a queja. ¿Sí? ¿Qué dijo acá cuando salió mi hermano Alejandro? Que tenemos que salir, ¿a qué? A evangelizar, y la palabrita que a mí me resonó así, me removió un poco fue, como lo hacíamos antes. ¿Verdad, mi hermano? ¿Así dijiste? Ajá. ¿Qué me dice eso de esas palabras? ¿Ah? ¿Qué dice mi hermana? Él está guardándola, pero los demás, parece que él está viendo algo que falta. Sus palabras para mí, mi hermano, me calaron, porque me estaba diciendo, y no sé si a ustedes les habrá chocado, que hay personas que han olvidado hacer el trabajo que Dios demandó en un inicio. Y que tal vez parte de las responsabilidades que la iglesia tiene que mantener de manera constante no es la de estar de brazos cruzados, sino activo, trabajando para el Señor, compartiendo la palabra, diciendo: he aquí una iglesia que tiene mucho para dar y mucho para ofrecer.
Y que en esta iglesia vas a encontrar tú la posibilidad de ir liberándote de las cargas que tienes bajo el pecado. Yo no creo que esta iglesia haya crecido porque todos tienen cara seria, ¿no? Esta iglesia ha crecido porque tal vez el pastor Héctor, que lo conozco, como él decía, de muchos años, yo lo conozco a él cuando yo tenía 8 años. Imagínense, ya con eso les dije todo. ¿Sí? Por si acaso yo soy mucho más joven que él, ¿eh? Aunque tenga más canas que él, las canas tienen. ¿Sí? Es interesante porque a veces nos olvidamos cuál es nuestra responsabilidad. Y posiblemente, hermanos, posiblemente, y esto es parte de nuestra propia naturaleza humana, cuando uno lee el Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias, ¿qué encuentra ahí? Encuentra iglesias frías, iglesias que perdieron su primer amor, iglesias que ya no trabajan, iglesias que están desanimadas. Eso encuentras en las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso en la naturaleza humana? Que muchas veces el creyente, hombre o mujer, pasa el tiempo y se desanima. ¿Debemos permitir eso? No, porque justamente lo que nos declara Juan es que aquellas iglesias que se mantengan de esa manera, inactivas, no van a entrar a la gloria de Dios. Solamente aquellas personas que se sientan activas, motivadas a trabajar para el Señor, serán aquellas que logren la recompensa anhelada, como cantaba una hermana en uno de sus especiales, hablando del cielo. Entonces, hermanos, para ir terminando, si vivimos para servir, realmente apliquemos ese lema. Es un lema hermoso. Y si ustedes han escogido ese nombre, pónganlo en práctica. Háganlo realidad. Que sea una manifestación permanente y constante de tu vida. Y no es tan difícil, hermano. Yo doy un curso sobre células de multiplicación, iglesias que se multiplican a través del trabajo celular. Y uno de los temas es que todos nosotros tenemos círculos de influencia, se llama. ¿Sí? Mi primer círculo de influencia es mi familia. Primer círculo. ¿Qué quiere decir eso? Si yo soy cristiano y algún integrante de mi familia no es cristiano, mi primera responsabilidad de compartir el Evangelio es con mi primer círculo de influencia, mi familia. Si mi esposo no es cristiano, ahí estoy orando por él todos los días, estoy hablándole con amor todos los días, estoy demostrándole con hechos que mi vida es diferente porque soy creyente. Y pueden durar 20 años, pero la firmeza de mi vida es la que va a lograr que esa persona conozca al Señor tarde o temprano. Primer círculo de influencia. Segundo círculo de influencia, mis parientes. ¿Sí? Es decir, primos, primas, tíos, tías, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos y todo eso demás. ¿Sí? Seguir con ellos. Tercer círculo de influencia, mis amistades. ¿Tienen ustedes amigos, hermanos? Si ustedes hacen la lista de sus amigos, yo estoy seguro que no bajan de 20. Pero lamentablemente de esos 20 tal vez solamente 5 sean creyentes. Quiere decir que hay 15 amigos que no son creyentes, pero que podrían serlo si ustedes comienzan a hablarles del Señor. Entonces tienen un círculo de amigos bastante grande. Y el siguiente son las personas conocidas en tu barrio. Por ejemplo, tú vas a comprar donde tu caserita del pollo. ¿Por qué no le hablas del Señor? ¿Por qué no le testificas que hay un Dios de vida que te ayudó en alguna circunstancia de tu existencia? Si la persona que estás comprándole tal vez
le ves con cara de decaída, ¿por qué no le preguntas, caserita, qué le pasa? La veo triste. Y si ella te comienza a contar un problema, ¿no es acaso responsabilidad tuya comenzar a ayudarle a resolver su problema? Y si lo haces, ¿no crees que tal vez esa persona se convierta al Señor y que se convierta en un cristiano o cristiana al lado tuyo? Amén. Claro que sí. Entonces tenemos mucho que hacer, hermanos. Si ustedes dicen, no, pero ¿a quién le voy a hablar? ¿A quién le voy a compartir? ¿A quién le voy a ayudar? Estoy sin armadura. Me quedo sin armadura. Porque no estás aplicando nada de lo que el Señor te está dando. Pero si tú comienzas a trabajar, yo les digo, no les miento. Así un poquito de vanagloria. No. Hermanos, si uno motiva a la iglesia a trabajar, ojo, no solo el pastor, si un pastor motiva a la iglesia a trabajar, en un año pueden triplicar la membresía de esta iglesia. Amén. Pero depende, no del pastor, depende de cada uno de ustedes. Que se ponga aquí en la mente y diga, yo puedo testificar de Dios. Yo puedo trabajar para el Señor. Yo puedo servir al Señor. Y si lo hacen, el Señor bendice. Amén. En un año más de vida que Dios les ha dado, me alegra bastante que sean ustedes 30 personas. Si me invitan para el próximo año, no quiero que me inviten para invitarme a comer rico el pastelito que está ahí, no sé si será de verdad o de mentira, ¿sí? Sino yo quisiera que me inviten para ver esta iglesia duplicada. Porque si no está duplicada, yo llego acá, miro y me voy. Pero si esta iglesia está duplicada, y le pregunto al pastor Héctor, pastor, ¿se duplicó la iglesia? Y me dice sí, yo vengo con toda la alegría y regocijo que me ha traído el día de hoy. Pero ¿saben por qué? Porque he visto que ustedes realmente asumen conscientemente que el Señor les da, les proporciona las herramientas para trabajar en su obra. Si nosotros no confiamos en que Dios nos provee de esas herramientas, entonces mejor, hermano, párate y vete. Haz cualquier cosa en tu vida, pero no vengas a una iglesia. Pero si tú crees que Dios te proporciona herramientas para servirle, para adorarle, para glorificarle, entonces úsalas. Úsalas. Úsala con tu familia, con tus parientes, con tus vecinos, con los caseritos del mercado, con toda persona a la cual tú puedas ayudar a conocer al Señor. Y vas a ver cómo Dios va a bendecir. Y vas a ver cómo Dios va a bendecir a esta iglesia, porque está viendo que sus miembros son miembros activos, miembros motivados, miembros con deseo de trabajar. Y de esa manera, la iglesia es bendecida. Si es así, hermanos, yo los felicito. Si ustedes han crecido en estos 3 años porque han tenido esa actitud, los felicito. Y si no la tienen, pues hoy día se los anuncio. Han de tenerla. Y el próximo año, que el Señor sea glorificado con el doble de personas en esta congregación, no porque el pastor haya trabajado más, sino porque todos y todas hayan trabajado más para la gloria de Dios. Amén. Amén. Si sientes así, hermano, ponte de pie, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu amor y tu gracia, pero sobre todo, pedimos, Señor, que seas tú el que nos ayude a poder encontrar esa armadura que nos ayude a combatir el pecado y ayudar a las personas que viven bajo ese pecado en nuestro alrededor. Oremos. Señor Jesús, te damos las gracias en esta noche porque tú has permitido que esta iglesia, Señor, encuentre la alegría de un año más de vida. Señor Jesús, una iglesia que está iniciando con fuerza, con alegría, con regocijo, Señor, sus relaciones en esta comunidad de Zapallar,
y también está, Señor, desarrollándose y creciendo con esa misma alegría y fortaleza. Señor Jesús, agradecemos porque tú le has dado un año más de vida a una iglesia pujante, a una iglesia, Señor, que tiene claro que desea crecer y fortalecerse en tu palabra y también, Señor, en crecimiento personal y ayudando a su prójimo. Señor Jesús, te pedimos que en esta noche quienes hayan sentido en su corazón que aún faltan elementos que necesitan adquirir de ti, Señor, dentro de esa armadura, Señor, el día de hoy sientan en su corazón que pueden, Señor, simplemente con orar y solicitarte que tú se lo brindes, Señor, dárselos, para poder trabajar y poder, Señor, servir con mayor fortaleza en esta lucha constante que tenemos en esta sociedad de pecado. Señor Jesús, que tus hijos y tus hijas sean testimonio en su centro de trabajo, en su centro de estudios, en su comunidad, en su barrio, en su colegio, en su escuela, donde tú les pongas, Señor. Permite que ellos sientan que están trabajando permanente y constantemente para ti. Porque el enemigo no descansa, Señor, y la guerra es constante. El enemigo está destruyendo familias, el enemigo está destruyendo hogares, el enemigo está destruyendo personas, Señor, que se arrastran, como hemos visto en la presentación teatral de los jóvenes, Señor, tentados por diferentes formas y manifestaciones de pecado. Señor Jesús, tú les puedes liberar. Con tu amor y tu gracia tú les puedes liberar, pero utiliza, Señor, a tus hijos e hijas como herramientas para esa liberación. Ayuda a mis hermanos y hermanas a sentir que en este nuevo año de vida que tú les vas a dar, Señor, ellos puedan realmente asumir el compromiso de trabajar para ti con esa armadura completa. Señor Jesús, que el pastor pueda orientar y guiar y estimular y encaminar, Señor, las cosas, pero toda tu iglesia, Señor, trabaje motivada para ti. Eso anhelamos y por eso oramos. En este día, Señor, te agradecemos. Acompaña y fortalece nombre por nombre a cada miembro de esta iglesia.